Regreso, Charlie. Bueno, sí, tenemos dos invitados especiales aquí. Estábamos hablando de ver si coordinamos un premio en metálico retroactivo a unos 4 o 5 años atrás para que los campeones de la fantasy Mira, aquí, lleven un billete. Aquí tenemos con nosotros a Norris Constant, quien es el actual doble campeón de la Liga de Campeones de La Voz del Fanático actual. Y tenemos a Domingo Jiménez, quien ha sido 2 veces campeón y ha sido, tú sabes que yo estaba buscando, Domingo, ha sido subcampeón como 5 veces. Aparte de 5 veces. Sí, wow. como 5 veces. Hay que decir que las ligas de fantasy de La Voz del Fanático, nosotros empezamos en el año 2010. Esta va a ser la 14ª temporada. Fresco. Y este año tenemos 9 ligas, que son ligas, vamos a decir, normales, donde tú puedes participar. Los campeones de cada una de esas ligas después pasan a lo que le llamamos la División 1, que están los 9 campeones de la liga, más los 3 que queden en la última posición de la Liga de Campeones, como que descienden, ¿verdad? Y ahí hay 2. Y entonces la Liga de Campeones, que es donde están ellos, ¿verdad? Los matatanes del fantasy en República Dominicana, los 3 que queden en las primeras posiciones de la División 1, entonces ascienden al año siguiente ahí. Y la verdad que el nivel de competencia que hay en la Liga de Campeones es extraordinario, así que les doy la bienvenida. Yo le decía a Norris, y comento contigo, Domingo, que este año siempre ha habido mucho interés por el fantasy baseball en República Dominicana, pero este año yo no entiendo, este año como que se han desbordado, porque nosotros generalmente publicamos el vínculo y a veces en años anteriores duraba 4 o 5 minutos, 10 minutos para que se llenara, pero ahora se está llenando en 30 segundos. Wow. A mí me gustaría, antes que los muchachos arranquen, hablarnos de esto, porque yo sé que muchos oyentes, ¿y qué especialidad, en qué trabajas, por ejemplo, Norris? ¿Qué tú trabajas normalmente? Yo soy economista. Ah, tú eres economista, Sí. un hombre de números. Economista, trabaja en el Banco Central. Y Domingo, la área tecnológica. imagínate. Tengo una maestría en economía también. Imagínate, son gente de números. Por eso quise preguntarle, sí, para que nuestros oyentes tengan una idea de que son personas muy preparadas, claro, muy capacitadas y saben de números, porque usted tiene que comer mucha estadística para ser un campeón así, no es tan fácil. Sí, así que bienvenido, Norris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Ahí. Así tan corto, sí. El campeón, ¿sabes? Hay que motivarlo. Hay que ser modesto. Antes de entrar al fantasy, tú comentabas de que sobre el tema de que hablábamos del shift, que había un jugador que podría salir muy beneficiado, que es el caso de José Ramírez. ¿Por qué? Sí, José Ramírez es, dentro de la estadística que estaba citando Daniel Araujo, que sale Carlos Santana como de los que más porcentaje de sus at-bats salía como enfrentando el shift. Pero si tú te fijas, el diferencial de promedio del WOBA observado con el esperado, José Ramírez es el que tiene el diferencial mejor cuando tú lo comparas shift versus no shift. Entonces, el efecto quizás se vea más en José Ramírez, porque se habla de Juan Soto, ahorita hablaban de Juan Soto, pero Juan Soto es un bateador que se va mucho a la banda contraria. Pero José Ramírez no. José Ramírez en todo momento está dando la pelota. Entonces, va a haber un shift en el infield, pero también en el outfield. Él va a recibir alguna ventaja de no tener que enfrentar un outfield con 2 y 3 right fielder por ahí atrás. Entonces, ya tú ves, Charlie, ¿por qué es que gana? Eso no es improvisado. Ese hombre sabe de béisbol. Claro. Bienvenido, Domingo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Odalis, y a todos los demás integrantes de La Voz del Fanático. No sé si esta es la 3ª o 4ª vez que vengo aquí invitado por Odalis a hablar de fantasy. Yo creo que tú habías ido incluso a ESPN, si no mal recuerdo. Yo fui a ESPN. Exacto. No recuerdo si allá. Creo que fueron 2 veces allá y 2 veces aquí. Exacto. Sí, esta es la 2ª vez aquí. Okay. O sea, 2 veces allá y 2 veces aquí. Es correcto. Sí. Y de verdad que me siento muy satisfecho porque ya es una costumbre, ¿no? Este tipo de invitaciones previo al inicio del fantasy, que tienen unos cambios interesantes. ESPN introdujo unos cambios interesantes y yo creo que Odalis nos va a preguntar de eso y claro, estaremos dispuestos también a darle alguna sugerencia a los oyentes, y como tú bien dices, siempre despierta bastante interés, y nosotros tenemos ya rivalidades creadas que es importante dentro de la Liga de Campeones,
Y cada año siempre hay un generan chacal en esa expectativas. liga. Hay un chacal sí. que es el más Me hubiera vocal. gustado que estuviera aquí porque Chacal le pone un sazón importante. Sí. Ha sido siempre derrotado por los ¿verdad? Por los que dominan la liga, pero él es por lo un menos jugador competitivo. hace lo necesario para mantenerse dentro de la Liga de Campeones. Exactamente. Entonces vamos a explicar un poquito el formato que utilizamos en la Liga de Campeones, que varía un poco con respecto a las ligas normales, porque la Liga de Campeones tiene, en vez de 5 categorías, que es lo normal en el fantasy de ESPN, 5 categorías de bateo y 5 de picheo, nosotros tenemos 6 de bateo y 6 de picheo. Y entonces ahí tenemos carreras anotadas, es una de las categorías, bases totales, carreras impulsadas, carreras creadas, el runs created, tenemos las bases robadas y el OVP, el porcentaje de envasarse. Y ahí mucha gente dice, bueno, pero esta liga no tiene jonrones como tiene la liga normal. Y una de las cosas que nosotros hacemos siempre es que lo sometemos a la votación para que la mayoría del grupo decida. Un jugador que conecte un doble, un triple, generalmente no puntuaba en una categoría porque no conectaba el jonrón, pero sin embargo un doble y un triple es importante. Entonces, por eso, en vez de jonrones, tomamos el total de bases en cuanto a la ofensiva. ¿Qué le parece? Eso es importante, buscar la estadística que mejor te dice algo o que engloba muchas cosas, porque de esa manera entonces se evitan las redundancias. Por ejemplo, base por bola, porcentaje de envasarse. Hay diferentes estadísticas que te están hablando de una misma cosa, y entonces al final eso pudiera inclinar la balanza hacia un jugador que no necesariamente es el que más aporta. Entonces hay una estadística que es lo que le llaman runs created, que la utiliza mucho la gente de Baseball Reference más que la gente de Fangraphs, porque Fangraphs utiliza el runs created pero ponderado. Exacto. Pero ¿por qué es importante el runs created? Porque son las carreras creadas. Eso fue creado por Bill James, que es el padre reconocido como el padre de la sabermetría en el béisbol y en todos los deportes. Básicamente esa estadística lo que quiere recoger es en un solo número qué tanto aporta en la creación de carreras un jugador. Al principio solamente se circunscribía a lo que bateaba, bases robadas, pero después fue agregando las veces que le hacen out mientras intenta robar bases, igualmente cuando batea para doble play porque le resta su capacidad de crear carreras. Y entonces es una estadística súper interesante, es acumulativa. Y esa la estamos utilizando en la Liga de Fantasy. Y si quieren comentar algo con respecto a las estadísticas de los bateadores en ese momento para después entrar a las de picheo. ¿Qué le parece? Definitivamente Runs Created crea... A mí me encanta ese settings de la liga de nosotros en la Liga de Campeones. Acércate el micrófono para que... Ese setting de la Liga de Campeones, porque en muchas ligas nosotros vemos que hay settings que, por ejemplo, jonrones. Pero el sencillo, aunque no tiene el mismo valor de un jonrón, pero tiene valor. Exacto. Entonces, tanto en runs created como en total bases, tú lo ves recogido. Ponderado, porque una sola base total alcanzada, pero tiene un valor. Entonces, por eso cuando tú ves el ranking al final del año en la Liga de Campeones, se asemeja bastante cuando tú ves a una página como Fangraphs, que te da el WRC Plus de la temporada, se asemeja bastante porque utiliza elementos muy similares que son los elementos que de por sí toman las grandes ligas para tomar decisiones. Y los gerentes de los equipos de grandes ligas. Para tomar decisiones acerca de quién es bueno y quién no es bueno. No, así es. La estadística de Run Creator ha sido una estadística balanceadora, por lo que dijo Dalis, porque básicamente recoge una cantidad importante, ¿no?, de aportes del jugador engrupados en una sola categoría, ¿no? Pero lo más interesante siempre se da a veces en el propio picheo, porque el picheo es aquella, ¿verdad?, parte, ¿verdad?, como dijo Dalis, es 50% de estadística de picheo, 50% de estadística de bateo, pero tú tienes que mover más lanzadores que bateadores. Los bateadores siempre son de planta normalmente. Entonces, la diferencia del juego puede estar en qué también tú usas los lanzadores que tú tienes y qué también tú los rotas. Entonces ahí vamos a decirle cuáles son las 6 estadísticas que utilizamos. Están los ponches, y hemos hablado muchísimo de lo importante
que son los lanzadores que ponchan mucho. El que poncha mucho, y ustedes lo han visto a través de la historia, el que poncha no depende de más nadie, ni de defensa ni nada. Él controla él solo lo que puede ocurrir con el bateador que está ahí. Ponches, salidas de calidad en vez de victorias. ¿Por qué salida de calidad en vez de victorias? Porque anteriormente las victorias, un lanzador puede ganar un partido a pesar de que le hicieron 6 carreras. O lanzar bien, entonces no perder aportaba al equipo. Exacto, en el fantasy, y no tenía una victoria. Entonces mucha gente dice, bueno, quality starts, puede ser que un tipo lance 6 entradas y permita 3 carreras y tiene una efectividad de 4.5, de 4.50, pero la verdad ese es el extremo. Claro. Pero vamos a decir que esa estadística en sí es mejor que la de la victoria. Entonces otra estadística es el promedio de efectividad, el whip, la cantidad de ponches por base por bola, para que tengamos un equilibrio entre un tipo que la división entre ponche, base por bola, para que tengamos lanzadores que ponchan mucho pero que no permiten base por bola, porque un lanzador que te ponche 8 y permita 8 bases por bola no está haciendo un buen trabajo, se le están envasando mucho. Y por último, la estadística de los salvados más los holds, porque en esta época, señores, ya sabemos que el hold se ha convertido en parte importante, los relevistas intermedios se han convertido en parte importante de lo que ocurre en el juego. Exactamente. Y como ustedes mismos ahorita citaban del caso de Andrew Miller, que ya sabemos que el béisbol se ha transformado y no necesariamente el mejor lanzador relevista es el que viene a cerrar el juego. A veces ese tipo entra en el 7º inning y te da un hold. Exacto. Lo vimos y se refleja en con Jonathan Aro este año en la Liga Dominicana. Él no era que cerraba el partido, pero sacaba los outs más importantes y consiguió un sinnúmero de holds en momentos que fueron claves en cada uno de esos encuentros. Entonces todos los miembros de la Liga de Campeones manejan al dedillo estas estadísticas. Sí, claro que tienen que hacerlo. Para tú llegar ahí, tuviste que haber pasado. No, una cosa que tú tienes que hacer y una cosa que tú la manejes. No, oye esto. Para tú llegar a la Liga de Campeones, tuviste que haber ganado una de las ligas, haber pasado a la División 1 y haber quedado entre los 3 primeros lugares para llegar a la Liga de Campeones. Porque el amigo que está sentado allá. No, se le abrió el pecho. Cada vez que va, se le abre el pecho a Joel Daniel. Pero que nadie se asuste porque no sea una persona que domine las estadísticas a alto nivel, porque si tú eres una persona con una intuición que puede ver rankings y tú sabes quién va primero, quién va segundo y le da el debido seguimiento, no tiene que ser tampoco un experto en estadísticas, ¿no? Yo creo que no hay que tener. Ahora, Norris, por ejemplo, que es el terror de la liga, nos lleva a todos en ese ámbito y ha ganado 2 veces, lo que quiere decir que es un plus tener, ¿verdad?, ese dominio. Esa fue la razón de la pregunta. Para que ustedes sepan lo difícil que es esa liga, Huáscar Beltré, que es uno de los tipos más reconocidos en República Dominicana en términos de estadística de nueva generación. El hombre que revolucionó la analítica de los equipos. La analítica en República Dominicana, se le ha abierto el pecho 3 veces en la Liga de Campeones. Él mismo lo ha dicho. Pero bueno hay que decir los rosters, porque todo esto, para ustedes conseguir todas estas estadísticas, tienen que tener un roster. Este año la gente de ESPN Fantasy cambió el roster y tú vas a tener lo más parecido a un roster del béisbol de Grandes Ligas. Vas a tener un solo receptor, una primera base, segunda base, tercera base, shortstop, 3 outfielders, un utility que sería cualquier jugador de posición, no necesariamente tiene que ser solamente bateador designado. Vas a tener 7 lanzadores y va a tener 3 posiciones en la banca. O sea, el roster se recorta. Entonces, cuando usted va a draftear, usted tiene que tener un equilibrio, si quiere ganar en la liga, entre el bateo y el picheo. Pero ¿qué pasa? Esa liga tiene 12 participantes y tú puedes solamente draftear a un jugador, solamente se puede draftear en una sola ocasión. O sea que si Domingo escoge a Juan Soto, ya Norris ni ninguno de los otros de la liga los puede escoger. Entonces tú tienes que armar un roster que sea lo suficientemente competitivo y equilibrado para poder ganar la liga. Y yo creo que ahí empieza el éxito que puede tener una gente en ese draft en vivo que se hace antes de empezar la temporada. ¿Es así o no es así? Así mismo es. Yo siempre he dicho que la clave del éxito para tú dominar una liga es prepararte antes y conocer las características de la liga. Exacto. Una de las características principales que uno tiene que conocer es el tamaño de la liga. El tamaño y los roster spots, porque ahí es que tú vas a tomar las decisiones importantes. Decir,
yo voy a dejar pasar a un jugador que normalmente la gente lo toma en segunda ronda. Y voy a tomar, por ejemplo, ahorita hablábamos de los relevistas. En una liga que solamente tenga juegos salvados y que no tenga holds, probablemente tomar a un tipo como Edwin Díaz en tercera ronda haga mucho sentido. Porque tú no te vas a encontrar otro lanzador de esa calidad después de cuarta ronda y quizás ya sea muy tarde. Sí. Entonces, esos son de los elementos que las personas siempre tienen que tomar en cuenta. El tamaño de la liga, los roster spots para saber dónde hay valor, que tú puedes agregar valor en un draft. Domingo. Sí, mira, los cambios son bastante interesantes. Odalí lo publicó hace ya casi 2 semanas, ¿verdad? Nos anunció a nosotros los cambios que ESPN había hecho. Y de inmediato, ¿verdad? Uno empezó a investigar. A investigar, ¿verdad? Porque con cambios sí. Y bajar de 25 a 17. Sí. En esta ocasión, Odalí también ha incrementado a 2, ¿verdad? A 2 equipos más. Exacto, en la liga. Yo estaba haciendo el cálculo ahora mismo aquí que teníamos antes de un draft, ¿verdad? Donde se tomaban en 25, el roster era de tamaño de 20, el equipo tenía 25, jugadores. ¿Verdad? 250 jugadores. Ahora tenemos, si multiplicamos 12 equipos por 17, nos da 204. Entonces ahora estamos bajando, vayan tomando nota ahí. Sí, va a haber más jugadores disponibles en el waiver. En el waiver. Vamos a tener 46, libre. Adicional a lo que tenemos antes, 46 jugadores más. Entonces, ¿qué exactamente, ¿qué implica esto? O sea, yo veo aquí en esto que uno se puede arriesgar más. Exacto. O sea, yo puedo tomar un mayor riesgo. Hay jugadores que son muy arriesgados, como el caso de Jonathan Estrella, que le gusta acumular jugadores en la banca, aunque estén lesionados, porque entiende que después le puede sacar el mejor provecho. Pues yo creo que esa estrategia ahora cobra sentido, porque yo puedo tomar un jugador de alto riesgo, que es un jugador que tiende a lesionarse, pero puedo tener el sustituto, va cerca ahora, en diferencia. Yo tenía una brecha antes para encontrar el sustituto, pero ahora puedo encontrar un jugador más cerca de él. Le llamábamos a eso el zafaconeo. Sí, zafaconeo. Porque no había muchos jugadores disponibles en el mercado de agentes libres. Pero fíjate que se vuelve interesante y no sabemos qué efecto domina. Si tú dices, bueno, a Jonathan Estrella le gusta mucho acumular, pero quizás el valor que te pueda dar ese jugador cuando retorne no va a ser muy diferente a un jugador que tú te puedes encontrar en el pool de free agency, porque ahora el pool es más amplio. Claro. Y ahí puede haber más jugadores de calidad que tú dices, ¿valdrá la pena sacrificar un roster spots durante 3 meses para conseguir un jugador que quizás te dé una producción de 5 o 10% más? Porque el pool es más amplio ahora. Yo le voy a poner un ejemplo, el caso de Fernando Tatis Jr. Es un jugador que tú dices, bueno, este jugador, si yo lo tengo en la segunda mitad de la temporada, en mi roster, este es un jugador que si se dan todas las proyecciones que uno tiene con él, puede ser uno de los principales jugadores de la liga en términos ofensivos, porque aquí solamente se toma el caso de la parte ofensiva. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a tener que tener a Fernando Tatis Jr. fuera por unas cuantas semanas por la suspensión, y durante ese periodo de tiempo tú lo vas a tener que tener en la banca, porque no lo vas a poder utilizar, pero es un riesgo calculado, porque si tú lo vas a tener ya a partir de finales de abril, es un jugador que te va a dar muchos beneficios en la ofensiva. Sí, yo ahí, la recomendación que le doy a los jugadores, que lo tomen más temprano de lo habitual que lo hubieran tomado con el formato anterior. No le hagan caso, porque es una estrategia. No, pero en serio. Ya yo estoy casi en retiro. Yo estoy casi en retiro. Yo puedo dar más tips ahora que antes. Pero yo entiendo que no he visto ahora mismo en qué posición se recomienda. Todavía no he visto. Él está según segunda ronda, 20 y pico está. Él está 20 y pico. Bueno, sí. Precisamente creo que por eso, probablemente. Pero en situaciones normales él estuviera en primera ronda seguro. Exactamente, en primera ronda. Yo ahí recomendaría que se tomen en segunda. O sea, no recomendaría la primera, porque el nivel de jugadores que probablemente estén en primera pueden igualar el valor de Tatis ahora mismo. Ahora, él tiene una ventaja, y es que como él está como shortstop, y posiblemente como él va a estar como outfield, entonces él tiene 2 posiciones en las cuales tú lo puedes eso sube poner. Su valor, entonces puede bajar a primera también. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen. Pero 23 bueno, en este caso sí es primera, porque son 2 equipos. En este caso nuestro es 12. Sí. Exacto, sí. O sea, quiero decir segunda. Si fuera de 10, fuera tercera en ese caso. Entonces, hoy vamos a hacer una cosa. Nosotros, para que ustedes sepan cuáles son los integrantes de la Liga de Campeones, está Jonathan Estrella, ya que ustedes lo mencionaron. Jonathan está
en la Liga de Fantasy de la Voz del Fanático desde el principio. Norris Constant, que está aquí con nosotros. Christopher Aybar. Franklin Paredes, alias el Chacal, de Chacal Killer. Ay, ese papá. fue el que te dio duro a ti, que te eliminó a ti. Igor Ten, Eberto Jacín, Kepler Luciano, Fabio Alexander Rosado, Ambioris Cuello, el tricampeón, ha sido 3 veces campeón, Domingo Jiménez y Pascual Pineda, que está desde la ciudad de Nueva York. ¿Es que está Pascual? Son 12. Sí, sí. Son 12 en total. Y este servidor, que este año me lo gané por primera vez, porque fui el que gané en la División 1. Yo siempre estaba por ser el administrador, pero yo dije, yo tengo que someterme al mismo rigor, y el año pasado no participé, le cedí mi puesto a Domingo, pero este año volví ya, porque me gané el puesto, y si quedo entre los 3 peores, entonces bajo otra vez a la Yo tuve División un año 1. sabático, entonces Odalí buscó un mecanismo ahí sin que afectara a nadie y yo pude volver y controversial el no, pero al mecanismo. final no, porque el comisionado no afectó a nadie. Sí, Se sacrificó me él. sacrifiqué yo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De haber tomado otra decisión, hoy no estuviéramos aquí, creo, ninguno hablando de fantasy. Charlie, ¿qué usted opina de todo esto? Bueno, Fascinante, ¿eh? Yo creo que es una cosa fascinante donde se combina intuición, como dice Domingo, pero también el manejo de las estadísticas. Yo creo que hay que estar arriba de eso todo el tiempo. Por ejemplo, Bueno. una de las cosas que tiene que tener un buen jugador de fantasy es tener la percepción en qué posición el otro tiene previsto tomar un jugador que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque si tú tienes un jugador que tú dices, mira, yo quiero ese jugador, y está previsto que lo vayan a escoger en la 4ª ronda, y tú escogerlo en la 1ª ronda, está pasando, desaprovechando una excelente oportunidad de conseguir ese jugador más adelante, y aparte de eso, conseguir un excelente jugador en la 1ª ronda. Entonces, ese tipo de cosas, tú tienes que preverlo, saber tener la visión, no irte tampoco muy conservador, porque entonces después viene y te lo toma otra persona. Así mismo es. A veces el fanatismo, y hay muchas personas jugando fantasy baseball y muchas personas que les gusta el béisbol, pero no saben diferenciar lo que es yo soy fanático de fulano, Sí. con si fulano realmente me va a Por aportar en mi esos jugadores de mi equipo. Yo quiero ese no tenerlo. soy mi jugador, yo soy de Atlanta y yo voy a draftear a Matt Bueno, Olson oíste, en primera Iván. ronda. Sí, Bueno, no, pero en ese punto que Dalí cita es importante el valor posicional. Hay posiciones que tienen Con mayor más abundancia, talento que con otras. mayor abundancia de talento. Claro. Entonces, por ejemplo, la receptoría siempre es una posición a la ofensiva de un talento más escaso, por ejemplo, que la posición de primera base, O primera los base jardineros. o los jardineros, ¿verdad? Exacto. Entonces tú tienes pocos bateadores en la posición de receptor que puedan producir a un nivel competitivo. Entonces a veces se hace atractivo un receptor, como el caso de Will Smith, de El JT de Realmuto, El de Baltimore. el bueno que Albert entró ahora, Rochman, Rochman, que este Salvador año Pérez. entró evolucionando. Sí. ¿Quién más? Salvador Pérez. Salvador Pérez, sí, exactamente. Wilson Contreras. Wilson Claro. Contreras, Otra posición que tiene, vamos a decir, arriba, no tiene tantos jugadores, la segunda, segunda base. base. y la Segunda tercera. base, sí. Y la tercera base creo que más. La tercera es la Ha tenido más que No, más pero esa escasa. es de la que mejor Sí. Tenemos ahorita está. tenemos Bueno, que ya sí, despedir vamos- en televisión, vamos vamos, a a despedir. continuar en radio. Vamos a despedir Kianci, la transmisión a través de CDN Deportes Televisión. El viernes volvemos. Mañana jueves no hay transmisión, tienen baloncesto. Perfecto. La selección dominicana que está en Panamá. Entonces el viernes estamos de vuelta a través de CDN Deportes. Gracias a los compañeros técnicos. Si a usted nos ha estado siguiendo a través de televisión y quiere seguir escuchando esto, muévase entonces a la frecuencia de CDN Radio. Gracias a todos. Miren, vamos a anunciarle porque ya teníamos todas las ligas prácticamente llenas, dejamos espacio para unos 10 o 12, y lo vamos a publicar esta noche a las 9 en punto. Lo vamos a publicar para que estén pendientes, porque ya esos son los últimos puestos que van a quedar de las ligas que quedan pendientes. A las 9 en punto lo vamos a publicar, y esto es first come, first goes. El primero que entre y se inscriba, ese es el que se queda. Hay mucha gente que están preguntando que si hay disponibilidad. A las 9 en punto estaremos publicando el vínculo. Oye, Norri, tú que has ganado ya los últimos años, ¿tú te atreverías a ser gerente general de un equipo? definitivamente. O sea, mira el equipo aquí, Norri. ¡Fua!
fájate con él. Definitivamente. Sí, porque eso es Son principios muy similares. Exactamente. Lo que están utilizando. Claro, no quiero minimizar el trabajo de un gerente general de ninguna manera. Claro. Pero son principios muy similares. Él en aceptaría el estadística. reto. Sí, Aceptaría el porque es reto. un reto. Definitivamente. Claro. Bregar con jugadores. Dentro de todo esto, ¿qué papel juega o hay una parte de ustedes, los gestores, que prevén el asunto de las lesiones? Las lesiones de por sí son impredecibles, pero dentro de ese mundo impredecible sí hay formas en las cuales nosotros podemos ver probabilidad de jugadores que tienen una mayor o una menor probabilidad de lesionarse. Por ejemplo, cuando uno observa a un lanzador y uno observa que un lanzador está bajando millas en su bola rápida, todavía no está en lista de lesionados, pero ya tú comienzas a ponerle ojo a ese lanzador y dices, hay una probabilidad alta de que ese lanzador esté, Vaya lista. que esté lesionado. Y esas estadísticas de que está bajando millas están disponibles para el público de manera gratuita. Baseball Savant, por ejemplo. En Baseball Savant también tú puedes encontrar lo que es el release point Exacto. de un lanzador. Que a veces eso te indica que es un lanzador que está cambiando su mecánica y eso Está puede tratando de responder buscar a una algo. lesión. Exacto. Eso puede responder a alguna lesión de brazo o de alguna parte de su cuerpo y que efectivamente semanas o meses después está lesionado. Otra de las estadísticas que te ayudan a predecir que un lanzador puede mejorar en el futuro inmediato es que ya después de cierta cantidad de innings lanzados, ese lanzador tiene un BABIP de pelotas puestas en juego de 350, por ejemplo, y Muy elevado. Y lo normal es que ande por 280 o 300. Si está muy por encima, significa que Puede ese proyectar lanzador cierta regresión. ha tenido mala suerte y que va a tener una regresión positiva para él, que va a mejorar su actuación. ¿Tú ibas a Bueno, decir? y una de las cosas más importantes en fantasy es la capacidad de identificar talento joven. También. Talento que quizás no fue elegido en el draft, un Spencer Strider, un Michael Harris Jr., que tú identificas ese talento Julio Rodríguez. y finalmente pueden convertirse en jugadores de impacto de primer pick. Exacto. Sí, sí, No, definitivamente. Rick, explique lo que pasó el año pasado, porque él tuvo suerte, no suerte, porque no escarcea mucho, ¿no? Él tomó jugadores, de los cuales tú citas, muy al principio, y después el equipo de Norris se convirtió en un equipo invencible precisamente. Bueno, por lo que en estás la citando. División 1 yo conseguía a Rausman, conseguía a Harris, conseguía a Strider y conseguía a Julio Rodríguez. Ya con eso, Sí, sí, ya y, con eso. conjuntamente con Aaron Judge, que quedó en una posición que yo me sorprendí para segunda ronda. Todo el mundo lo estaba dando para segunda ronda. Digo, no, pero me parece que Aaron Judge está subvaluado por todo el mundo. Lo tomé y oye, me fue súper bien. Sí, sí, y tú dices ahorita de que no hay suerte, pero sí hay suerte, porque así como te puede salir muy bien, Claro. Te puede salir, muy mal puede también. Claro, salir eso es muy así. mal, porque por ejemplo hay muchas personas el año pasado que tomaron a Spencer Torkelson, Ujú. el primera base de Detroit, Detroit, sí. que todos decían este es el mejor bateador de las ligas menores, o algunas personas, Sí. y terminó en las menores. Otra y tú vez. dices, bueno, Sí. yo Bueno, me el mejor arriesgué de las con él, menores. pero me fue muy No, mal. y tú hablas de las lesiones. Por ejemplo, Jacob deGrom, si no fuera por el problema de las lesiones, yo creo que Jacob deGrom hasta sería la primera selección, por encima de cualquier bateador en condiciones normales, porque estamos hablando de un lanzador, que lo estábamos conversando antes del programa, que ha tenido el nivel de dominio más grande, cuidado si dentro de los tres más dominantes de toda la historia, Jacob deGrom. El problema es que no tiene salud. ¿no? Y es un riesgo constante. Es un riesgo, Porque entonces por uno eso lo ve baja el lanzar, valor. Uno lo ve lanzar y tú dices, para él poder ser dominante, Sí. tiene que lanzar con ese máximo esfuerzo. Exacto. Y eso es lo que le da a él ese dominio, pero entonces eso también es lo que termina lesionando. Exacto. Entonces tú ahí siempre vas a tener esa disyuntiva. Otra parte interesante, que no se habló mucho, el tema de los relevistas. Hay que tener, en el fantasy, ¿verdad? Hay que tener, en esta versión que Odalis tiene con nosotros, hay que tener un buen dominio de cómo van los relevistas. A veces nosotros usamos nombres no tan sonoros, porque son buenos en la estadística relativa, como es la de ponche, base por bolas. Exacto. Pero yo uso muchos nombres no sonoros, le doy bastante seguimiento a las tendencias de los relevistas, de cómo ellos van aumentando, ¿verdad?, su calidad en el juego, y a veces tú te la buscas como gerente
y aprovechas, ¿verdad?, ese conocimiento que tú puedes tener sobre esas ventajas comparativas desde el punto de vista estadístico con estas posiciones que no son tan atractivas y el campo es más amplio, y tú tomas entonces otros jugadores en posiciones que tú puedes sacar mejor ventaja en el draft. Bueno, señores, yo le voy a decir una cosa. A través del Fantasy Baseball usted va a explorar y va a aprender un mundo de estadísticas de nueva generación, y usted va a empezar a ver el juego del béisbol de otra manera mucho más entretenida, pero no solamente eso, sino que le despierta la curiosidad hasta para usted aprender estadística para otros campos que no necesariamente tienen que ver con el asunto